Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el curso de oficialización, en el cual estamos explicando nuestro directorio de la tercera orden. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Chapi, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces la vez pasada estábamos viendo el artículo, perdón, sí, estábamos viendo más bien el capítulo 1 de la segunda parte del directorio, de la espiritualidad. Hablamos del misterio del verbo. Ahora vamos a ver el segundo capítulo, el misterio del verbo encarnado. Vamos a tratar de ver el artículo 1, su primera venida, o sea, cuando nació, cuando se encarnó. El punto A, la divinidad de Jesús, y el punto B, la humanidad de Jesús, que está subrayado porque presenta realmente un itinerario para todos los laicos, todos los terciarios. Es espectacular. Muy bien, comenzamos entonces con la primera. Más grande, ahí está. Entonces, la primera venida. Esto es lo que estamos nosotros comentando ahora, ¿no? Que el verbo se hizo carne. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué cosa pasa con este misterio? Es una muestra del amor de Dios. Nos ha dado a su Hijo único, a Dios, eh, encarnado, para que pague por nosotros y pueda cumplir la justicia debida a Dios, la justicia que se perdió por el pecado original. Entonces, de tal modo amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo. Vamos a ir pasando, voy a ir pasando lo que está resaltado, simplemente centrándonos en lo que puede ser más entendible y más práctico también, porque lo que estamos tratando de hacer es recordar qué es un terciario o mostrarlo, y de tal manera que podamos nosotros vivir, o ustedes como terciarios, en su vida. Entonces, si es que de todo esto que estamos diciendo se saca una frase, una oración, una idea, y se trata de aplicar en la vida, en este día o durante la semana, ya estamos cumpliendo un objetivo muy, muy claro de vivir mejor, como lo que Dios quiere que sean ustedes, terciarios. Sin Jesucristo nada podemos. Esto puede ser una ejaculatoria, ¿no? Sin ti nada puedo, o lo de Juan 15, ¿no? La vid y los sarmientos. De allí que debamos obrar movidos por el Espíritu Santo en suma docilidad, porque el Espíritu Santo es Dios, es el amor del Padre y del Hijo, es el mismo amor que guiaba a Jesús, es el mismo Espíritu que obraba en él. ¿Y qué debemos hacer? Estar atentos a las inspiraciones del Espíritu Santo, es decir, esto requiere que haya silencio, que haya un momento de oración, requiere que nosotros podamos discernir entre los espíritus, como sabemos los que han hecho ejercicios espirituales. San Ignacio da unas reglas ahí para saber cuándo algo viene o no viene de Dios. Eso significa discernir espíritus. Pero además que debemos tener devoción, ¿no? Devoción significa no solamente o no, sobre todo no, el tener muchas estampitas, ¿no? O el que te guste rezar, sino devoción en el sentido así más preciso de la palabra, más teológico, significa prontitud para las cosas de Dios. Entonces esto es docilidad y prontitud en lo que tú veas que es del Espíritu Santo. No tenemos por qué hacerlo esperar. Es lo mejor que podemos hacer, seguir a Dios, su voluntad. Y para esto, por supuesto, está la Santísima Virgen, que es el ejemplo más acabado de un cristiano. O sea, Jesús es Cristo, Él es el modelo siempre, y es Dios, pero es el creador. En cambio, la Santísima Virgen es una criatura, la más perfecta luego de Jesús. De ahí viene San José, que lo están meditando con el Padre Fernando. Entonces, considerando a la Santísima Virgen como el medio que Dios quiso para que venga Jesús, también va a ser el medio que usará para llevarnos a Él, como dice San Luis María de Montfort. Ese es el sí de la Santísima Virgen, por el cual dijo sí al Espíritu Santo,
hágase en mí según tu palabra, por el cual el fiat que esperó toda la humanidad, todo el universo. Ese es el sí de la Virgen. Lo pueden profundizar más. Ahora, la divinidad de Jesús, entonces. Esto es lo que es más atacado, como veíamos antes, ¿no? Las primeras páginas. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esto es lo que San Pedro confesó. Esa es lo central de nuestra espiritualidad, como dice acá el directorio. Jesús es el Señor. Cuando decimos esto, Jesús es el Señor, decimos solamente va a gobernar, me puede gobernar, quiero que me gobierne Jesús, porque es Dios, porque se encarnó. Entonces rompemos, dice el directorio, con todo lo demás. Y claro, si tú dices solamente Él es mi Señor, solamente le doy mi corazón, mi vida, mi confianza en Él, a Jesús, que es Dios, y no a los hombres, no a los políticos, no a los familiares, no al esposo o a la esposa, no al novio, sino solo a Dios. Y de ahí, por ese amor a Dios, lo amo a los demás, ¿no? Esa es la caridad. Entonces rompemos con todo lo que quiera tomar el puesto de Dios, con todo lo que quiera ser absoluto. Y el confesar que Jesús es Dios, que Jesús es el Señor, es el dogma principal de toda nuestra fe. Por eso es que se ataca tanto, por eso es que se quiere achatar. Por eso es la verdad que incluye todas las demás. Dice, a ver, ¿qué documento lo dice? Juan Pablo II, en una universidad. Entonces, esto es lo que nos debe mover a ser consecuentes y a practicar las virtudes, es decir, hábitos, en este caso sobrenaturales, como la fe, la esperanza y la caridad. Por eso tenemos que rezar, tenemos que contemplar y ser conscientes de que tenemos que purificarnos, ¿no? Que somos como diamantes en bruto que tienen que ser también molidos y quemados en el crisol, pero deben ser pulidos, ¿no? Para que puedan brillar así para los hombres, ¿no? Para brillar con la luz de Dios. Y nosotros así acercarnos a Él también. Entonces ahí están las cruces y las purificaciones. Esto es muy, muy fuerte, bueno, lo puse ahí en ese color. Esto es lo más importante que considero, lo que está en este color. Entonces, así es que nosotros nos erigimos sobre la divinidad de Cristo. Decimos, Cristo es Dios. Y lo reafirma tanto este documento, porque hay muchos que lo niegan, muchos sacerdotes incluso, ¿no? Y obispos incluso que lo han puesto en duda. O que viven, o dicen, o celebran la liturgia como si Cristo no fuera Dios, y fuese uno más, ¿no? Entonces, por eso dejamos de lado toda postura de puro humanismo. O sea, un humanismo sin trascendencia, un humanismo chato, ¿no? Totalmente social, ¿no? Entonces somos una ONG. Bueno, nosotros no queremos ser una ONG, queremos tener un humanismo trascendente. Porque esto termina matando al hombre. Un humanismo chato termina matándolo, no lo eleva, se queda ahí y muere. También queremos estar en contra de todo falso kenotismo. Kenotismo viene de kenosis, de vaciarse. Que esto es el himno de la kenosis que encontramos en San Pablo. Que Cristo, a pesar de su condición divina, se hizo hombre. Bueno, entonces, nosotros estamos en contra de toda falsa imitación de ese anonadamiento, de ese abajamiento de Cristo, con la excusa de que tenemos que estar con el pueblo o con los demás. Entonces dejar lo superior, vaciarnos de todo lo que sea superior, todo lo que sea trascendente, todo lo que sea divino, para quedarnos, anonadarnos, ¿no? Para hacernos nada, para estar así como los curas obreros, ¿no? Todo esto es teología de la liberación. O sea, estamos en contra de eso, totalmente, diciendo Jesús es el Señor, afirmando su trascendencia, su divinidad. Entonces, seguimos. Bien, esa es la divinidad de Jesús, importantísimo. Lo primero, el primer dogma, lo primero que debe sostener nuestra confianza, nuestra fe, nuestro obrar para la trascendencia. Pero no solamente Cristo fue Dios, sino que fue hombre. Es hombre también, es Dios y hombre. Por eso es que puede ser sacerdote, dice un autor.
porque es hombre también. Entonces, es humano. Confesamos que Jesús no solo es Dios, sino también verdadero hombre, como dice el centurión. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Y ese es un texto clásico, hermoso de San Juan Pablo II para la Navidad. Dios no estuvo nunca tan cercano al hombre. O sea, Dios nunca estuvo tan cercano a nosotros y el hombre jamás estuvo tan cercano a Dios como precisamente en ese momento, en el instante del misterio de la encarnación, cuando la Santísima Virgen concibió a Jesús. Ahí se unió lo humano y lo divino. Entonces, porque Dios se hizo hombre, es que es perfecto hombre, Jesús, y entonces nos manifiesta cómo debemos ser nosotros, perfectamente humanos, viendo en Jesús la perfección hecha hombre. Así de simple. Y por eso es que los documentos del Concilio Vaticano II dicen esto, ¿no? El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. O sea, todas las dificultades que tengamos en nuestra vida, todas las cosas que a veces, cómo nos comportamos y no entendemos por qué, todos los problemas que podamos ver en la familia, el por qué, ¿no? O sea, el por qué de eso lo podemos encontrar en Jesucristo, en ese misterio de la encarnación, el misterio del sufrimiento, de la pasión, de la redención, de la resurrección, del vencimiento contra el pecado, como lo vamos a ver ahora. Bueno, justamente por esto, por esta unión de las dos naturalezas, humana y divina, es que nada de lo auténtico humano nos es extraño. Por eso es que esto es un fundamento de nuestra espiritualidad y de nuestro fin específico, que es justamente evangelizar la cultura. Todas las manifestaciones del hombre, verdaderamente humanas, no nos son ajenas. Y esto es muy interesante, que el hombre se siente inclinado a unirse a las cosas inferiores a Dios. O sea, si es que tú amas tierra, eres tierra; si amas cielo, eres cielo, dice San Agustín. Bueno, el que nosotros nos dejemos llevar por eso, por las cosas creadas, como si fuesen lo máximo, como si fuesen Dios, es por ignorancia. Que nuestra propia naturaleza está llamada a ser divina, a vivir la vida de Cristo en nosotros. Y esto es lo que nosotros tenemos que recordar a la cultura, a nuestra sociedad, a nuestra familia, haciéndoles entender a los hijos, a los hermanos, sobrinos, todos, que las cosas son simplemente medios. Son medios para llegar a Dios, que es el fin. Si es que nosotros ponemos esos medios como si fuesen el fin, estamos equivocando el camino y estamos yéndonos realmente a nuestra propia perdición. Muy bien. Por eso decimos que queremos ser como una nueva encarnación del Verbo, ¿no? Esto lo citamos bastante. Santa Isabel de la Trinidad, de hecho, la patrona de nuestro monasterio acá, de las hermanas. Y esto es lo que les decía, que me parece lo más importante. Sería muy bueno que lo lean. Yo no lo voy a leer. Sería muy bueno que lo lean. Porque acá nos dice cómo tenemos que morir y vivir para ser cristianos. Muriendo, ¿a qué cosa? Al pecado, al mundo, a la carne, al infierno. Muriendo al miedo a la muerte. Eso es muy actual, ¿no? Con todo lo de la pandemia. Si somos cristianos no deberíamos temer a la muerte, ¿verdad? O sea, sí, hay que cuidarse, por supuesto, velar por los hijos, preocuparse por ellos. Pero en el fondo, no deberíamos tener miedo a la muerte como algo desconocido, sino más bien tendremos que anhelarla. Tampoco buscar morir, ¿no? Pero no tener miedo. Bueno, no tener miedo al demonio, porque el demonio es una criatura. Si sabemos que Cristo es Dios, que se ha encarnado, que Dios es todopoderoso, entonces no debemos temer al demonio. Eso es morir, ¿no? Sería muy lindo que lo puedan meditar un día yendo a la parroquia, así frente al Santísimo o al Sagrario. Morir. Y vivir la vida de gracia en plenitud. Porque eso es lo que Cristo ha venido a traernos, a la redención. O sea, toda su sangre bendita está llena de gracia. De alguna manera, es hermosísimo eso, ¿no? ¿Cómo podemos dejar que se pierda? Bueno, la vida profética, profetizar no tanto de anunciar el futuro, sino de profetizar las verdades divinas, de anunciar las verdades divinas. Eso es ser profeta. Acá está, miren. Enseñando a tiempo y a destiempo la palabra de Dios, en la docencia, enseñando,
escribiendo o investigando, estudiando en la evangelización o en la catequesis, etc. Viviendo la vida sacerdotal. No, estamos hablando de laicos, no de sacerdotes ministeriales como nosotros, ordenados por un obispo, sino los que son sacerdotes desde el bautismo, todos los laicos, todos los cristianos, tienen el sacerdocio real de Cristo por el cual pueden ofrecer, que es lo que es un sacerdote, ofrecer sacrificios a Dios. Ustedes, todos los seres humanos tienen muchos sacrificios que ofrecer a Dios. Y eso se hace sobre todo en la Santa Misa. Ahí está. Bien, viviendo la vida del señorío, y esto es para lo que tenemos que apuntar para vivir cada día, para hacer lo que el Padre Vuela siempre dice, ser señores, ser príncipes, guiar, vivir con espíritu de príncipe, significa esto, ¿no? Señorío sobre sí mismo. Cuando nosotros triunfamos sobre el pecado, cuando nos gobernamos, cuando nos sometemos nuestra alma a Dios, entonces no hay nada que nos importe, nada que nos gobierne, nada que nos condicione exteriormente, sino que nosotros queremos entregarnos a Dios. Señorío sobre los hombres, porque el que, como dicen, ¿no? Esa frase, ¿no? Nunca un hombre es más fuerte, más poderoso que cuando dobla sus rodillas, ¿no? Esto, señorío sobre los hombres, cuando se entrega generosamente un terciario al servicio de Cristo, que es el único rey que merece ser servido, tiene una realeza efectiva ante los hombres, porque es parte de esa corte, digamos, celestial, y así puede él gobernar sobre los demás, sobre las autoridades. Puedes gobernar sobre el presidente, que es comunista, por decir. Señorío sobre el mundo, de dos maneras, una colaborando y otra rechazando. Colaborando con la creación a través del trabajo y con la redención a través del apostolado. Colaborando con el mundo para que sea efectiva esa realeza de Cristo, ¿no? Y otra rechazando el mundo, es decir, ubicándolo donde debe estar el mundo, pues que es un medio, simplemente. El mundo es un medio. Vamos a abrir esto un poquito. Acá. Bueno. La gracia, y eso es muy importante y muy actual, la gracia más grande que Dios puede conceder a nuestra minúscula familia del Verbo encarnado es la persecución. La persecución. Viva siempre Jesucristo, que nos da fuerza para soportar todas las pruebas por su amor. Las obras de Dios siempre se vieron combatidas para mayor esplendor de la divina magnificencia. Eso ha pasado durante la historia. Por los frutos los conoceréis. Bueno, eso sería muy lindo que lo lean con tranquilidad. Finalmente, señorío sobre el demonio. Esa es una forma de exorcismo. Y viviendo, estamos dentro de vivir como, ¿no? Vivir como, señores, vivir como resucitados. Esto es lo que se medita el último día, los ejercicios espirituales. Vivir como resucitados, es decir, saber de que Cristo ya ha vencido el pecado, ha vencido nuestros pecados y nosotros estamos vivos con Él, por lo tanto tenemos ese mismo poder por la gracia de Dios. Hemos sido hechos hijos suyos, hemos sido resucitados con Él. Hemos muerto con Él, dice San Pablo, para ser resucitados. Y bueno, ahí estamos. Por esto hay que ser dóciles al Espíritu Santo, como habíamos dicho al inicio. Esta docilidad marcada nuestra al Espíritu Santo es esencial a nuestra vocación de ser de esta familia religiosa. Y esto es tener espíritu de príncipe, como decía. Orientar el alma a actos grandes, trascendentes, cosas grandes, proyectos grandes, apostolados para gloria de Dios. Y eso es ser noble. Esto sería hermosísimo para leerlo, número 48, y esto enseñarlo a los hijos. Papás. Va terminando ya. Un terciario que no está dispuesto a pasar por la segunda y tercera conversión, es decir, a santificarse más, estas conversiones que son como crisis en la vida espiritual, que requieren sacrificios y que duelen, pero son necesarias para llegar al cielo. Bueno, un terciario que no esté dispuesto a pasar por esta segunda conversión y tercera conversión, o que no se esfuerce en ser cada vez más santo, aunque esté en las reuniones de la tercera orden, aunque esté en los grupos de WhatsApp, no son de nuestra familia espiritual.
Bueno, ahí estamos. Entonces, esto es otra cosa que hay que apuntar para vivirlo bien. Las virtudes del anonadamiento, las puse ahí en... Los resultados son todos míos. Las ordené. Son 7 entonces. Son cosas que hay que practicar. Entonces, podrían hablar con su director espiritual para ir avanzando una por una. Estar en el mundo para convertirlo, no para ser del mundo, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sobre todo ustedes, que son la punta avanzada, la punta de lanza, el brazo secular nuestro, que no podemos nosotros, de las cosas que no podemos nosotros hacer por ser religiosos o sacerdotes, ¿no? No nos corresponde más bien. Entonces, habla de la evangelización de la cultura y que todo lo anterior hace que nuestra vida sea fecunda, nuestra espiritualidad, y que nuestro apostolado sea también fecundo. Y esto habla de la evangelización de la cultura, ¿no? Presentarles de manera fecunda, o sea, que tenga fruto la palabra, el mensaje de Cristo, con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra predicación. Y termina hablando de que si quieres realmente evangelizar la cultura, inculturar el evangelio, que el evangelio se haga costumbre, sea un hábito, se viva según el evangelio, tiene que ser desde adentro, es decir, desde la vida de gracia. Muy bien, hasta acá entonces hemos tocado los 2 primeros puntos. En el próximo video veremos los otros 2. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan una buena semana.